La pandilla de los Norton. Una parte importante de intervención que podemos llevar a cabo utilizando el grupo comunidad de análisis se debe tener en cuenta posiciones, normas, roles y valores si se quiere tener éxito, posiciones interrelacionadas y que se encuentren conectadas unas con otras. Toda posición social adquiere su sentido en relación con otra posición. Prescripciones de cómo deben proceder sus miembros, marcos de referencia compartidos respecto a asuntos que son relevantes, tareas, funciones definidas. Todas estas se encuentran presentes en la mayoría de los grupos. Los Norton eran una pandilla de Doc. Este era el hijo menor de una familia numerosa de inmigrantes italianos. Se instalaron en un barrio obrero y popular. Doc, cuando tenía 3 años, sufrió la parálisis de su brazo izquierdo. Pudo recuperarse a punta de ejercicios y de tesón. Luego de esta, perdió a su padre y no hubo posibilidad de recuperarse. De pronto por esto, se convirtió en el favorito de su madre. Cuando tenía 12 años, pudo ganarle a Nuzzi en una pelea. Nuzzi es un chico más grande que él. Después de esto, se convirtió en el líder de la pandilla y Nuzzi se convirtió en el segundo. Doc un día golpeó a otro de la pandilla y el sujeto fue y se lo contó a su padre. Y el padre comenzó a buscarlo. Doc debía huir por los rincones del barrio. El muchacho le dio una tunda, ya que en este caso la ley de esta pandilla era: el líder nunca puede ser traicionado. En esa época, él era un tigre. No solía tenerle miedo a nada ni a nadie. Él tenía el poder. Luego de terminar el 3er año de secundaria, comenzó a trabajar en una pequeña empresa de decoración y pintura. Pero todo cambió por la crisis económica. Pero Doc no se rinde ni se desanima. Mientras hacía encargos en su casa, pasaba el tiempo y poco a poco se iba perdiendo la esperanza y ya no tenía el mismo interés por la pintura y la decoración. Ya esto había pasado a ser el segundo plano. Danny era su mejor amigo. Vivían cerca y siempre solían encontrarse en las esquinas. Giovanni era socio de Danny en un negocio, pero este tenía una mala reputación entre los jóvenes. Juego de dados. Giovanni en su adolescencia fue líder de una pandilla a la que perteneció Long, pero fue condenado a cadena perpetua por asesinato. 13 jóvenes entre los 20 y 29 años fueron coincidiendo en la calle Norton en sus horas libres. Solo Carl y Tommy tenían un trabajo estable. En 1973 comenzaron a funcionar como una organización. Los chicos empezaron a actuar de manera conjunta, poco a poco comprometiéndose en obligaciones mutuas, empezaron a sentir la necesidad de apoyarse y la obligación de devolver los favores. Establecieron distinciones de rango y posición entre ellos. Los favores, las actividades y las obligaciones crearon una sólida red de lealtad grupal. Cuando un conjunto de personas que no han tenido relaciones previas entre sí comienzan a ser parte de un grupo y comienzan a participar en actividades grupales con metas comunes, se genera una estructura compuesta de roles y posiciones jerárquicas. Doc era un líder indestructible. Junto a él, Danny y Giovanni. Los demás eran seguidores. Bien mirado, a los miembros de la pandilla de Doc cabría aplicarles la noción de estatus que manejan John Thibault y Harold Kelly, centrada en algo que ya nos resulta familiar, y es la tendencia a evaluar y comparar subjetivamente los resultados de los miembros del grupo y la opinión consensuada respecto a los logros de cada uno de ellos. Los criterios definitorios del estatus de las posiciones que los sujetos ocupan dentro del grupo son estos 3. El primero, lo que el sujeto haga, es decir, la actividad que realice dentro del grupo.
El segundo, las competencias y habilidades que presente o demuestre dentro del grupo. Y el tercero es el atractivo que desprenda el individuo. A partir de la combinación de estos tres elementos, Vales contempla la posibilidad de que todos los grupos pudieran estar dotados de las siguientes posiciones. La primera, los líderes serían aquellas personas en las que confluyen en términos positivos los tres elementos que mencioné anteriormente. La segunda, los especialistas en la tarea serían aquellos que a su competencia unen una considerable dosis de actividad, pero pueden prescindir del atractivo. La tercera es que a los especialistas en la relación especialista social, que es la denominación que le da Vales, les bastaría solamente con ser atractivos. La cuarta, finalmente, estarían los desviados, que serían aquellos a los que estas tres características se manifiestan pero en términos negativos. La quinta son los desviados hiperactivos. Son personas escasamente competentes y poco atractivas, aunque muy activos dentro del grupo. La sexta son los desviados hipoactivos. No son nada, no son ni activos, ni competentes, ni atractivos. La pandilla de Doc nos pone de manifiesto algo que a estas alturas ya ha dejado de ser un misterio para nosotros. Cuando una persona está dentro de un grupo, deja de ser un individuo a secas aupado en una idiosincrasia única e irrepetible, es decir, que sus actuaciones se deben a una colectividad. Todos portamos una etiqueta de hijo, estudiante, supervisora, becario, que refleja nuestra posición. La una y la otra se asocian inevitablemente con tareas que tenemos que ejecutar, como roles, con actividades que es necesario llevar a cabo, a veces de manera necesaria, para garantizar el funcionamiento del grupo y asegurar el logro de sus objetivos o metas. El funcionamiento de las sociedades sostiene que depende de la presencia de pautas para la conducta recíproca entre individuos o entre grupos de individuos. Esas pautas, añade, vienen definidas por el estatus y el rol. El estatus es entonces un conjunto de derechos y deberes que, una vez puestos en funcionamiento y materializados en conductas concretas, pasan a constituirse como los roles. El rol pasaría a convertirse en el aspecto dinámico de un estatus, y los dos se constituyen en modelos para organizar las actitudes y la conducta del individuo, de modo que puedan ser congruentes con las de otros individuos que participen en la expresión de la pauta social. Cuando habla de la organización de la pandilla, Norton, Food-White hace referencia a la regularidad de las actividades y a la estabilidad en los patrones de relación entre sus miembros. La vida de un joven de la esquina se desarrolla a lo largo de canales regulares y estrechos. Todas las tardes se ven en el mismo sitio, de la misma calle, en una esquina. Todas las noches van al mismo bar, se sientan en la misma mesa, ocupan los mismos lugares. Y todo eso acaba por involucrarse a la estructura del comportamiento de cada uno de los jóvenes en la categoría de hábito. Y se incorpora también a la estructura social, bajo la etiqueta de derecho adquirido. Sobre esta regularidad y estabilidad se apoyan y se sostienen las relaciones entre los muchachos de la esquina. Son precisamente estas las que dan lugar a la estructura del grupo y a ese sistema de obligaciones mutuas que resulta fundamental para la cohesión del grupo. Puede decirse que un grupo está estructurado, escribe Carl Rice y Sender, cuando adquiere cierta estabilidad en el arreglo de relaciones entre los miembros, de suerte que en alguna medida sea posible prescindir y anticipar lo que va a hacer cada uno de ellos. Todos y cada uno de los miembros están localizados. Esa ubicación de individuos es importante para entender lo que ocurre en los grupos y lo que les ocurre a cada uno de los miembros en particular. Siguiendo el orden de ideas, hablaremos sobre la estructura en los grupos y cómo está compuesta. Se dice que los entornos sociales en los que existimos no consisten en meras agrupaciones casuales de acontecimientos o acciones. Existen potos de los modelos de comportamiento de las personas y de las relaciones que tienen entre sí. Ahora bien, el concepto de estructura se refiere a esas regularidades. Es importante mencionar a Ginden, puesto que aplica a la sociedad y al grupo una estructura. Esta a su vez lleva una abstracción y la relación como materia prima, las cuales las regularidades que se mencionan con anterioridad son los modelos de comportamiento, las pautas de relación con la condición central y la influencia de las acciones individuales.
Todo esto con la ayuda de dos de los conceptos que se han venido trabajando, el estatus y el rol, en donde estos dos son los componentes centrales de la estructura del grupo. Teniendo en cuenta estos dos conceptos existe una diferencia aparente, puesto que la dinámica de los fenómenos grupales nos coloca frente a una realidad bien distinta, en donde el estatus y el rol acostumbran a formar parte de la misma situación, ya que todas las posiciones implican roles y todos los roles a su vez suelen tener el referente de alguna posición. Aunque el matiz que han introducido algunos autores cuando se habla de posiciones se refiere primordialmente a personas y el referente de los roles a la conducta. También se puede explicar la diferencia de estos conceptos en el siguiente cuadro, en donde el estatus hace referencia a posición, poder, valor, influencia, líder y prestigio. Y por otro lado, el rol, el cual hace referencia a tarea, actividad, habilidad, expectativa, reglamentación, normas y prescripciones. Seguidamente, para comprender mejor el estatus y rol, John Lev y Richard Morales realizan un ejemplo. Esto nos dice que los roles son expectativas compartidas acerca de cómo un miembro particular de un grupo debe comportarse, y las normas son expectativas compartidas acerca de cómo deben comportarse todos los miembros del grupo. Teniendo en cuenta todo esto mencionado, el escudo de la figura 1.1 que hace referencia al grupo de la mano de la estructura va adquiriendo más fortaleza, puesto que la figura 1.1 nos dice que los individuos llevan a una interacción, con esto la influencia y finalmente al grupo, el cual la estructura que va adquiriendo nos ayuda a una mejor visión del funcionamiento grupal, que es necesario tener muy en cuenta como marco inexcusable en algunos grupos del comportamiento individual. Y es aquí donde culminamos con la concepción de estructura y sus componentes, representando en la imagen 4.2 cómo evolucionó la necesidad de la estructura comparada con la figura 1.1. Muchas gracias.